En un segundo momento voy a abordar el surgimiento de la cuestión social en Argentina y en Tucumán para ver cuál es la respuesta del catolicismo social tucumano. Particularmente voy a hacer referencia de dos experiencias muy breves que son las que hice durante mi tesis, que estudié durante mi tesis, que fue el Círculo de Obreros de Tucumán y la Sociedad de Obreras. Eso como último punto, una pequeña referencia, como ejemplo. En primer lugar, aclarar que dentro de este contexto de la segunda etapa de la Revolución Industrial, originada en Inglaterra a mediados del siglo XIX, que se va a propagar en todo el continente europeo, va a tener repercusiones, ¿no?, a todo nivel, que van a hacerse sentir en la mayoría de la población y que va a ser acompañada por una gran transformación en los medios de transporte, en la construcción de grandes vías férreas, en la industria siderúrgica, en la industria química, etc. Los salarios de esta época van a variar también según los países, según las edades, las profesiones, los sexos, pero en la mayoría de los casos va a obligar a los padres y madres a llevar a sus niños a trabajar a las fábricas y sumarlos al trabajo en condiciones muy precarias. Todo esto también va a provocar modificaciones sustanciales en relación a la vivienda, a la alimentación y a la salud, y las familias que se van a alojar en pequeñas habitaciones van a verse afectadas por distintas enfermedades que van a también ser, digamos, aumentadas bueno, van a ser, digamos, más agravadas, no solo por las condiciones habitacionales, sino por la mala alimentación. Como consecuencia de toda esta situación socioeconómica, va el manifiesto comunista, Marx, el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo, que va a ser reconocido como pleno derecho en países como Francia e Inglaterra. La aparición también del socialismo va a ser una reacción, ¿sí?, frente a las consecuencias de la revolución, fundamentalmente al sistema capitalista. De esta crítica que hace el socialismo va a pasar ya a lo largo del siglo XIX a la conformación de una fuerza política y seguidamente a la internacionalización del movimiento obrero con una impronta marxista. Tanto el socialismo como el sindicalismo van a provocar que países industrializados se plantearan algunos interrogantes, ¿no?, algunas cuestiones que estaban fallando dentro del sistema liberal. Así, por ejemplo, va a comenzar a haber una limitación del trabajo femenino o el trabajo de los niños, se van a elaborar algunas medidas de protección, de seguridad social, de enfermedad, sistemas jubilatorios, etc. Van a surgir entonces una serie de... ¿Quiere pasar, Marcos? Ahí. Ahí está. Una serie de planteos van a tener que ver con dos aspectos, un aspecto político y un aspecto social. Una va a ser el sufragio universal y otro va a ser la generalización de la instrucción primaria gratuita. En este caso va a repercutir en nuestro país, ¿no?, en la década del 80, la ley Jules-Ferry, francesa, de 1882, para lo que va a ser después la conformación de la ley 1420 de educación. Dentro de este contexto surge lo que se llama la cuestión social, ¿no? Comienza a plantearse en Europa la llamada cuestión social, que va a derivar, ¿no?, del proceso de inmigración masiva, de urbanización, de industrialización, relacionados con el surgimiento de la clase obrera y definir también a las normas de salubridad, de inseguridad, con todo lo que trae, ¿verdad?, la prostitución, etcétera, dentro de que atraviesan toda esta época. Podemos pasar a la siguiente. A nivel eclesial, esta problemática se presenta en dos etapas. Una etapa
tímidamente, podríamos decir, antes de la Rerum Novarum, ¿sí? Va a ser la encíclica que marca un antes y después en lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. En realidad, la doctrina social de la Iglesia no comienza con la Rerum Novarum, ¿verdad? Desde los mismos textos bíblicos ya tenemos algunos principios de lo que es la justicia o la equidad o la fraternidad, pero digamos que la Rerum Novarum va a ser como el puntapié para el compendio de lo que es el magisterio de la Iglesia. Entonces, antes de la aparición de la Rerum Novarum, en 1891, ya comienzan las sociedades de San Vicente de Paul en Francia, ¿no? Creadas por Federico Sanam en 1833, a dar un pequeño giro. Todavía no podemos decir que se pasa a la acción social, ¿sí? La sociedad y la Iglesia como parte, como institución que forma parte de esta sociedad, todavía como que no están tan preparadas. De hecho, va a pasar bastante tiempo después de la Rerum Novarum para que se acepte de manera más abierta por la mayoría de los católicos estos principios. Por eso podemos definir al catolicismo social como el modo en que respondió la Iglesia a esta problemática que exponemos, buscando la mejora material y moral de los obreros, pero que va a ser contraria o contrario, a la lucha de clases, al uso de la violencia, e incluso algunos de sus representantes cuestionan el uso de la huelga, muchos sacerdotes, ¿no? Todavía en pleno siglo XX, como un derecho legítimo del trabajador. Aspira a la reconciliación de clases, ya sea por medio de las asociaciones obreras, como también por medio de algunos cambios en la legislación. Y uno de sus objetivos fundamentales va a consistir en tratar de lograr el acercamiento del obrero a la vida y a las normas de la Iglesia. Esto es importante para después entender este concepto, ¿verdad? Para poder de alguna manera hacer un juicio crítico sobre la labor de la Iglesia en la cuestión social, ¿no? El accionar de la Iglesia, los movimientos que la Iglesia propone para hacer frente a esta cuestión. Lo que sí podemos asegurar es que esto entra en un proyecto de moralización y disciplinamiento que va mucho más allá de la institución eclesial, que tiene mucho que ver con el sistema liberal. Entonces, hay una élite dirigente que marca pautas económicas, políticas, sociales, educativas, y la moralización o la cuestión religiosa forma parte también de este sistema. Por eso va a ser tan difícil romper, ¿no?, con algunas estructuras del liberalismo. Con respecto a el tiempo, ¿no?, que va a ser necesario, que va a ser bastante tiempo necesario para que la mayoría de los católicos comprenda la situación creada por la revolución industrial y el cambio de que no es un deber solamente de caridad o pasar del concepto de caridad a el compromiso con la problemática laboral y sus consecuencias, lo que algunos llaman la acción social. Muchos católicos van a considerar las reformas sociales más como atentados a sus derechos, a sus propios derechos, que como medidas indispensables para cumplir con la justicia. Aún los mismos sacerdotes muchas veces se van a preocupar más por el orden sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajador, del proletariado, que por atender las necesidades sociales. Pasamos a la siguiente para mostrar simplemente, para terminar con este cuadro europeo, cuáles fueron los representantes del catolicismo social. En Bélgica, si querés, Marcos, pasamos, si se puede, a la otra diapositiva. En Bélgica, Charles Pedin va a ser uno de los representantes de este cambio hacia la acción social. En Alemania, quizás uno de los referentes más importantes es Monseñor Kettel, el obispo de Maguncia, que va a estar muy cercano a la figura de León XIII, que es el Papa 170, a implementar o a fundar los primeros círculos obreros en Alemania, aunque todavía no es Alemania, ¿verdad?, hasta después de la unificación. Albert de Mun, que funda en Francia
Bueno, anda con algunos problemas de conexión, Silvina. La esperamos. A ver si sigue conectada. Tiene el micrófono desconectado. Ahí está, ahí está, ahí está. Me había salido, me parece. Ahí está. ¿Ahí estoy conectada de nuevo? Sí, sí, te escuchamos bien. Te vemos bien. Bien. Y ambos sacerdotes, Taparelli y Liberatore, que forman parte del movimiento de la revista La Civiltà Católica. Pasamos a la siguiente. Fue la misma autoridad papal de León XIII quien impulsa un cambio de mirada hacia el mundo del trabajo. Esto no es poca cosa. ¿En qué sentido? En que el papado anterior de Pío IX había sido un papado con una fuerte impronta espiritual y más bien de una separación con todo lo mundano. Por eso que León XIII se plantea una relación con el mundo y concretamente con el mundo del trabajo ya parecía ser como un paso adelante. Sin embargo, según Guido Sagueni, uno de los historiadores de la Iglesia reconocidos, nos dice que con León XIII el proyecto de presencia de la Iglesia en la sociedad, aún anclado en una visión tradicional sobre sí misma y sus relaciones con el mundo, se abrió a unos horizontes culturales, políticos y sociales más amplios. Pasamos a la siguiente. En la Rerum Novarum, León XIII va a encarar el grave problema del desorden social, que provoca pobrezas e injusticias. Allí va a describir la miseria de los obreros, va a buscar las causas de la pobreza en la usura, en el monopolio del trabajo, va a refutar las soluciones socialistas, ahí tenemos algunas de las consignas de León XIII, van a propugnar por la propiedad privada, por el estatismo, ¿no? Y además se va a oponer a la lucha de clases proponiendo esta reconciliación de la que mencionamos anteriormente, por el cumplimiento de los deberes recíprocos de trabajadores y patrones, lograr lo que se llama una amistad social. Fijaba los límites dentro de los cuales habría de influir la Iglesia, el Estado, las sociedades obreras, y va a terminar abogando por el restablecimiento de las costumbres cristianas. Esta encíclica, que es un texto de compromiso, se elaboraron orientaciones y quedó establecida la legitimidad de la doctrina social de la Iglesia. Esto nos sirve de marco, ¿verdad? Concepto de cuestión social y de catolicismo social para entrar en nuestro país y concretamente en la provincia de Tucumán. Mientras en Europa va a surgir el interés de los católicos en el ámbito de la acción social, como decimos muy tímidamente todavía, en Argentina se van a vivir momentos de cambio. Se pasa de la década de 1880, donde había estado signada por la política militante de personajes como Félix Frías, Santiago de Estrada, si querés, Marcos, pasar para la siguiente, y Pedro Goyena, entre otros, que se van a oponer al régimen liberal y que concretamente uno puede ver la lucha, ¿no?, entre catolicismo y liberalismo a partir de los debates frente, por ejemplo, a cuestiones como la ley 1420. ¿No? Hay un ejemplar de Néstor Ausa dedicada, ¿verdad?, a los católicos y liberales en la generación del 80, que es ya casi un clásico, donde nos cuenta cómo es la reacción de esta militancia porteña, porque es muy particular también y distinta al resto del país, esa militancia política porteña frente a el liberalismo. Y digo esto que es porteña porque en Tucumán la lucha católicos liberales no se observa. No se observa ni como en Córdoba,
ni como en Salta, ¿no? Que son como muy notorias esos enfrentamientos en que los obispos llegan incluso a condenar a aquellos que vayan a escuelas dirigidas por las maestras normales norteamericanas que había traído Sarmiento. Mientras que en Tucumán, desde la década de 1880 en adelante, muchos de los miembros de la élite eran católicos. Entonces quizás no profesaban el catolicismo más que a través de sus mujeres, a través de la política que hacían sus mujeres en el asociacionismo, ¿verdad? A través de la ayuda económica, pero digamos que no hay ningún tipo de conflicto que se viese entre católicos y liberales. Quizás hay algunas cuestiones periodísticas, pero en general no se observa más que eso. Ahora bien, en Argentina, como decía, se pasa de esa militancia política, después del fracaso, sobre todo de la ley 1420, a una militancia hacia la experiencia social, hacia los movimientos sociales, que lentamente van teniendo importancia. Y tenemos como un marco también referencial, desde Roma, por ejemplo, el Concilio Plenario Latinoamericano, que va a ser interesante porque todavía tiene una política bastante centralista, pero que sin embargo va a haber una gran participación de obispos de nuestro país, y que el tema social no va a ser dejado de lado, ya se va a tratar, ¿no? Y van a tratar sobre todo unos capítulos a los patrones y los obreros, pero siempre en este plano de la reivindicación de los derechos del trabajador mientras no se dé de una forma conflictiva. Por lo tanto, se pide de alguna manera a los patrones que actúen en caridad, se sigue usando ese término, ¿no?, de caridad, se paguen salarios justos, se concede un tiempo al descanso y a la piedad, y se pide a los obreros que no atenten contra los derechos de los patrones. Acá también lo interesante es que en este concilio plenario de 1889, así como en un congreso anterior que se dio en nuestro país, que es el primer congreso de los católicos argentinos, va a comenzar a sonar más fuertemente el tema de los círculos obreros, ¿no? Donde, si bien no se tratan en profundidad, sí se propende a que se vayan formando círculos obreros. De nuevo entramos en el tema también de la moralización, ¿no?, del disciplinamiento. Estos círculos obreros van a estar marcados dentro de la pastoral social de la época con una acción que directamente no existía. O sea, existían como más bien la obra de caridad, y se pasa de la obra de caridad a, ¿no?, en esta acción mutualista y asistencial, que se va a plasmar en los círculos junto a la labor educativa a través de la figura de Federico Grote. Federico Grote es un alemán que llega a nuestro país en 1884 y que en 1892 va a formar el primer círculo de obreros. Como digo, con un carácter mutualista, con un formato de socorro mutuo, pero la novedad que él introduce es que quiere crear un tipo de organización en el que el laicado, ¿sí?, todavía no estamos en la época de la acción católica, ¿no?, donde el laicado sí cobra abiertamente mucha importancia, asumía un rol protagónico y que se va a diferenciar de la acción religiosa, ¿sí? O sea, va a haber una diferenciación entre la acción religiosa y la acción social. De hecho, Grote nunca va a denominar a los círculos como círculos católicos de obreros. Él le saca esa denominación católica, cosa que después en el resto del país no siempre se replica así, ¿no? Más bien la acción de Grote queda bastante desdibujada, y de hecho esa propuesta de Grote se enfrenta al modelo de la iglesia jerárquica que, bueno, entabla una especie de lucha contra Grote, dejándolo finalmente o exponiéndolo a que renuncie, ¿no? Y nombran en su lugar a otra persona más afín a la mirada de la jerarquía, que va a ser Monseñor de Andrea. Entonces, vamos a ver la actividad de los círculos a partir de uno que se crea en el noroeste, en la provincia de Tucumán. Para 1899, igual Grote también va a crear la Casa Correccional de Mujeres, el periódico La Voz del Obrero, va a fundar también
el propio medio periodístico de los círculos, que es La Defensa. Después va a crear otro diario, un diario católico que se llama El Pueblo. Prueba con la Liga Democrática Cristiana, pero, como digo, su proyecto es bastante rechazado por las autoridades y finalmente renuncia y muere tiempo después. ¿Cómo se plasma primero la cuestión social y después el catolicismo social como respuesta en Tucumán? Para mediados del siglo XIX, la provincia de Tucumán atraviesa por transformaciones muy profundas. En primer lugar, tenemos la llegada del ferrocarril en 1876 como un elemento disparador del crecimiento del cultivo de la caña de azúcar. Y acá tenemos que decir la importancia que tiene la élite tucumana con la élite porteña, ¿no? La comunicación y las relaciones incluso de parentesco y de poder entre familias tucumanas con familias porteñas, entre ellas la de Roca, es lo que permite, ¿no? El tendido de la red ferroviaria hasta la provincia de Tucumán, pensando justamente en fortalecer, en dinamizar la industria azucarera. Y también la máquina de vapor, ¿no? Que va a servir para accionar los trapiches. O sea que todo esto termina haciendo crecer notablemente la industria azucarera, pero la situación de los trabajadores va a ser una situación muy precaria, ¿no? Por eso hablamos de trabajadores golondrinas, que van a ser los que van de un lugar a otro respondiendo puntualmente a las economías regionales, ¿no? Ahora bien, después de varias crisis que atraviesa la industria azucarera, sobre todo a veces una crisis de sobreproducción, tenemos graves consecuencias para los trabajadores. Y esas consecuencias, que además digo, de las consecuencias de la crisis azucarera en sí, presentaba consecuencias sociales, el modo de vida del trabajador golondrina, se ve plasmado en una suerte de informes que nos sirven como fuentes para el conocimiento de esa situación, ¿no? Uno es el informe de Julio Ávila, Medios prácticos para mejorar la situación de las clases obreras, de 1892. Otro es el de Paulino Rodríguez Marquina, Las clases obreras, la mano de obra, costumbres, vicios y virtudes y medios para mejorar sus condiciones, de 1894. Una segunda obra de este mismo autor, La mortalidad infantil en Tucumán, que nos muestran datos estadísticos del año 1897 y 1898, y es publicada al año siguiente. Y por último, bueno, además hay que decir que el estudio de Julio Ávila nos demuestra la situación tremenda de los trabajadores, y un poco Daniel Campi, un historiador acá tucumano, lo ubica como precursor de Vialema C, la reivindicación de los derechos de los trabajadores del NOA, ¿no? O sea que es un informe bastante importante. Vialema C, el otro informe que tenemos que citar, que bueno, es mucho más amplio, ¿verdad? La provincia de Tucumán es uno de los puntos de este informe, pero nos muestra también el mundo laboral, ¿no? Él viaja incansablemente y hace un cuidadoso texto encargado por Joaquín B. González, pero digamos que en ese texto uno de los capítulos que tiene que ver con la industria azucarera, creo que deja solamente a un ingenio azucarero en pie, en el sentido de que está bien organizado, los trabajadores gozan de una vivienda digna, tienen escuela, que es el que responde a Alfredo Guzmán, ¿no? Y su mujer, que van a ser los máximos benefactores de toda la historia tucumana. En el informe de Vialema C tenemos que también mencionar las consecuencias de las leyes de conchavos, esa ley que obligaba, ¿verdad?, ponía al trabajador en dependencia de alguno de sus patrones, porque si no era considerado vago, por lo tanto era susceptible de ser puesto preso. Acá tenemos en esta foto un ingenio, el ingenio Los Ralos, ¿no? En pleno funcionamiento, que va a ser un ingenio muy importante. Y al otro costado me pareció significativo una foto de trabajadores santiagueños llegando en época de la zafra, ¿no? Vivían
realmente en condiciones bastante tremendas, inhumanas casi. Bien, ahora en este contexto, tanto en Buenos Aires como también en el interior, y en este caso en Tucumán, va a haber asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, algunas de la iglesia y otras que no, que van a tratar de dar respuesta a esta cuestión social, a este entramado de problemas. Y entre ellas van a estar las sociedades mutuales, que se pueden dividir entre aquellas que tienen un origen étnico, por ejemplo la sociedad francesa, en este caso también en Tucumán va a tener mucha importancia la sociedad libanesa, mucho menos no la italiana y la francesa, y la española, aunque también va a ser importante, pero no tanto en este periodo. Va a haber una gran influencia de inmigración francesa, algunos de los cuales se convierten en dueños de los ingenios azucareros más importantes, como es el caso de los Nugués con el ingenio San Pablo y el caso de los Hileret con el ingenio Santana. Y los Rouget también, pero que son ingenios un poco menos importantes que los que nombré. Otras sociedades basadas en los oficios, por ejemplo la sociedad tipográfica, y otras las vinculadas a la religión, como los círculos obreros. Acá menciono algunas, como para que tengamos conocimiento de estas sociedades de organizaciones de la sociedad civil no cristianas, que son el Centro Cosmopolita de Trabajadores, la Sociedad de Socorros Mutuos de Mujeres, Alejandra Landaburu, una historiadora tucumana, trabajó mucho este tema, sociedades gremiales de oficiales peluqueros, cocheros, mozos de hoteles, etc. Acá solamente por mencionar algunos de fines del 19 y principios del 20. Ahora bien, a fines del siglo XIX y principios del XX, el gobierno de Tucumán se va a internar en la búsqueda de respuesta a todos estos conflictos, apoyados, entre otras instituciones, por la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica en este momento también va a atravesar una situación muy particular, porque en 1897 Tucumán formaba parte de la diócesis de Salta. Entonces tenemos un nuevo obispo de procedencia jujeña, Monseñor Padilla y Bárcela, de la élite jujeña, que en 1898 ya se encuentra en la provincia, pero que antes ya visitaba la provincia como obispo de Salta. Y tenemos entre los primeros, también las primeras prácticas vinculadas a la acción social, algunos lo ponen como pioneras de la acción social, las Sanar. En este caso, las conferencias van a tener por finalidad agrupar a laicos católicos que asistieran material y moralmente a los necesitados a través del contacto personal, de las visitas domiciliarias, un poco también la misma espiritualidad que van a tener los religiosos de la Sociedad de San Vicente de Paul, pero que las conferencias como parte del laicado, tanto las conferencias de hombres como las de señoras, van a actuar por separado, van a desplegar una actividad en Tucumán muy importante en instituciones como asilos, hospitales, la casa cuna, y van a tener, a fines del siglo XIX, un interés muy particular en la formación de la mujer trabajadora. Va a haber conferencias en la iglesia de San Francisco, va a haber otra en la catedral, y varias van a ser presididas por la señora del industrial más importante de Tucumán de la época, que va a ser Guillermina Leston de Guzmán. Como les dije antes, una de las más importantes benefactoras tucumanas. Si las conferencias fueron una experiencia importante dentro de la diócesis, realmente lo que va a traer la preocupación y la atención del obispo de Tucumán va a ser la influencia ejercida por el socialismo y el anarquismo, principalmente en el mundo obrero y principalmente en Tucumán, en el caso de los ingenios azucareros. Estas ideologías fueron consideradas desde la iglesia jerárquica un peligro, una fuerza a combatir, por lo que la institución eclesial se va a movilizar y empezar a generar asociaciones que respondan ya no a la caridad, sino también a la acción pastoral en el mundo del trabajo. Pero como digo, una acción pastoral con un fin muy, muy limitado, ¿no? Que más tiene que ver con la moralización que mencionábamos antes que con el protagonismo del mundo del obrero, ¿no? El tema va a ser una disputa
por un lado ideológica, pero por otro lado también pastoral, de qué manera responder. Y Monseñor Padilla va a fomentar en este contexto los círculos obreros por temor al socialismo y al anarquismo, concretamente, ¿no? Él va a alentar de nuevo la cooperación de patrones y empleados, esta mirada moralizadora, va a hablar mucho del tema de los vicios, el juego, el alcohol, la falta de hábitos de trabajo con la que se caracteriza prácticamente a todo el noroeste, la falta de la práctica del ahorro, algo que lo vamos a ver también en otras regiones del NOA, como por ejemplo, me tocó trabajar en el tema del ingenio tabacal, ¿no? De Patrón Costas, y esto se ve muy claramente. En 1908, en el primer Congreso Católico Diocesano, se van a promover el progreso de los círculos católicos de obreros, estableciendo cajas de ahorro y estimulando las asociaciones gremiales, pero dentro de la iglesia, o sea, siempre cercanas a la iglesia. La moralización y el disciplinamiento también se va a dar en otros círculos obreros del país, concretamente yo trabajé en los de Córdoba, que los analiza muy profundamente Gardenia Vidal y todo un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, y también en Salta. Y se va a ver a través del catolicismo social tucumano una relación muy estrecha, que acá por cuestiones de tiempo tampoco me puedo explayar mucho, pero una relación muy estrecha entre Monseñor Padilla y Grote. Las perspectivas son distintas entre Grote y la jerarquía eclesiástica, en torno a ese carácter más espiritual de los círculos, pero Padilla siempre va a ejercer como una labor de proteger a Grote, y de querer de que los redentoristas se instalen en la provincia justamente para hacer esta labor en los ingenios azucareros. La realidad es que hay uno de los protagonistas de la acción social tucumana, que es el padre Rip, que es de procedencia francesa y que tiene una mirada bastante difícil y mucho más comprometida con el mundo del trabajo que la mirada tucumana, y él va a terminar diciendo que en realidad no funcionan los círculos obreros porque la iglesia y los patrones, ¿no? La iglesia se convierte en gendarme de los intereses de los patrones. Entonces que no hay posibilidad alguna de reconciliar verdaderamente a estas clases. Acá tenemos la figura de Monseñor Padilla y de Federico Grote. Bien, y vamos ahora a el surgimiento de los círculos en Tucumán, concretamente, y la participación de la élite. Vemos acá algunos círculos tucumanos. El primer círculo que se funda en Tucumán, pero que va a ser el primero del NOA, va a fundarse en el convento dominicano, y su fundador va a ser Pedro Zabaleta, que se convierte además en su director espiritual. Pedro Zabaleta es un personaje muy, muy interesante de la vida tucumana. La familia Zabaleta son una familia muy particular, él y su hermano va a llegar a ser obispo, va a tener un título honorario por la cantidad de donaciones que hace a la diócesis, pero ambos van a estar involucrados en la acción social. Y Pedro Zabaleta particularmente a través de la labor educativa, la labor en el Centro Católico, que es el primer círculo de obreros del NOA, y la Sociedad de Obreras del Santísimo Nombre de Jesús, que se denomina el primer círculo de obreras de la República Argentina. O sea que hay un reconocimiento de los mismos círculos del círculo central de Grote a la Sociedad de Obreras. Entonces esta obra de Zabaleta, que quedó muy desdibujada en la historia dominicana, bueno, fue parte de mi investigación. El segundo círculo que se funda es el Círculo Central, con el padre Joaquín Tula, que es otro referente, vamos a nombrarlo como referente del catolicismo social tucumano, en pleno centro de Tucumán, en la calle Muñecas al 300. Hay otro que no sabemos la fecha, esto es un listado de los círculos de la diócesis de Tucumán y otros que forman parte de la diócesis, pero fuera de la provincia de Tucumán, porque la diócesis abarca también Santiago del Estero y Catamarca en esta época. Entonces esto fue una especie de cuadro que pude hacer gracias a los datos que encontré en el archivo del Arzobispado de Tucumán. Vemos el Círculo Central de Obreros del Patronato de San José, en la calle Alberdi 51, que es un poquito más al sur del centro de la ciudad, pero hoy en día queda dentro del casco céntrico, y su director espiritual es otro referente, que es un franciscano, con un discurso
muy importante en cuanto a la acción social, a fines del 19 y principios del 20 sobre todo, va a ser así como Pedro Zabaleta no suele dar discursos y llama a otros en sus asociaciones para que vengan a dar discursos, Salvador Villalba es una persona que se dedica, un gran orador, a grandes cantidades de público que los reúne en los salones que encuentra en pleno centro de Tucumán. Y aparecen en los diarios gran parte de esos discursos. En 1908, el Círculo de Obreros de Parroquia Sur, que va a tener como local provisorio el Colegio Santo Domingo, fundado por Pedro Zabaleta, también va a tener como directora espiritual a don Pedro. Y acá tenemos otros de la diócesis, el Círculo de Catamarca, que tiene dos directores lurdistas, el padre Dutú y el padre Barrer, que va a llegar a ser también obispo de Tucumán en la década del 30, un obispo muy importante en la acción social y además muy comprometido después con la acción católica. El Círculo de Santiago del Estero, un dominico, el padre Francisco Martini. El Círculo de Concepción, dos curas, un cura, Domingo Díaz y Cortés, del clero diocesano. El Círculo de Monteros también con un cura diocesano, Francisco Reyes Díaz. El Círculo de Luján y del Ingenio Esperanza, desconocemos quiénes han sido sus directores espirituales, pero sabemos de su fundación a principios del siglo XX. Y el de la Villa de Lulis, el padre Augusto Mazzoli, también del clero diocesano. Por último, la Sociedad de Obreros de San José de Famaillá, del interior de la provincia, va a tener como director al padre José Rivas. Bien, otras asociaciones, Marcos, vos después me decís cómo ando con el tiempo, porque acá no estoy viendo reloj ni nada. Otras asociaciones van a ser la UPCA, la Unión Popular Católica Argentina, que el reglamento es del 19 en Buenos Aires, pero que en Tucumán se va a crear en 1920. Tenemos sacerdotes diocesanos, representantes de este catolicismo social, como decía antes, el padre Tula, el padre Palacios, Abraham Araos y Salvador Basso, religiosos como Salvador Villalba, que era franciscano, de entre los dominicos el padre Boadrón y el padre Zabaleta, el padre Barrer, que es lurdista, que como dije va a llegar a ser obispo, y Bernardo Riff, que es este sacerdote que va a ocupar durante la década del 30 el cargo de presidente del Secretariado Económico Social de la Acción Católica, con una acción muy relevante en Tucumán. Y dentro de los laicos tenemos a algunos personajes que son todos absolutamente pertenecientes a la élite provincial. Entonces vemos una élite, por un lado, muy comprometida con la acción social, pero también esto va a causar grandes problemas dentro de los círculos obreros. ¿Por qué? Porque a la hora de compatibilizar dentro de una comisión directiva la mayoría de los miembros de la élite y muy pocos de los trabajadores o de la clase obrera, bueno, esto va a generar, como digo, un conflicto porque muchos se van a empezar a retirar y a dejar los círculos obreros porque ven que no hay ninguna respuesta real, ¿no? Hay más bien un proteccionismo, pero no una respuesta real. Para tratar de finalizar, quiero hacer una síntesis de los logros y de las aspiraciones de este centro creado por el padre Zabaleta un poco como modelo de lo que son los círculos obreros en la provincia y que también representa un poco la misma situación en Buenos Aires, aunque ellos tienen como otra estructura mucho más importante. Este centro va a lograr la reapertura de escuelas para los hijos de obreros, de una escuela nocturna, va a brindar servicios de socorro mutuo, como es la característica fundamental de los círculos, va a abrir espacios de recreación, justamente para volcar ahí el tema de la moralización. También va a ser una expresión de religiosidad, va a haber muchas procesiones, participaciones en misa de los trabajadores, sobre todo la del 1 de mayo. Se va a hacer presente en los momentos difíciles de la vida de los trabajadores, concretamente, ¿no?, el tema de la muerte, y
va a haber una comunicación muy frecuente en el caso de este centro con la Junta Central de Gobierno, que va a ser ininterrumpida durante muchos años y que va a incluir los temas más diversos, ¿no? De escribirse para comunicarse pidiendo libros o distintivos, participando las dificultades del centro, queriendo apoyar también en algún momento la revista que querían eliminar de la Junta Central. El centro va a ser un espacio de participación de hombres reconocidos de la ley tucumana, algunos estaban mencionados ahí, otros el caso de Benjamín Paz hijo de un gobernador, Vicente Gallo, Ernesto Padilla, que fue también gobernador de Tucumán, que eran en este momento abogados jóvenes que van a abogar, digamos, por la situación obrera. Incluso Ernesto Padilla va a influir mucho en lo que es la legislación, ¿no?, obrera en Buenos Aires, como representante de Tucumán. Y bueno, es necesario rescatar el esfuerzo realizado por construir un espacio de diálogo y de unión entre los círculos, dejando de lado intereses personales, lo cual va a ser bastante significativo dentro de la sociedad tucumana. Quizás una de las obras más importantes de Fray Pedro, junto al Centro Católico, es la Sociedad de Obreras del Santísimo Nombre de Jesús, como dije antes, considerada el primer círculo de obreras de la Argentina, fundado en 1899. Junto a un nutrido grupo de mujeres de la elite de Tucumán, Zabaleta va a tratar de desarrollar actividades ligadas a lo económico, lo educativo, la recreación y el socorro mutuo, sobre todo. Y va a haber un grupo de obreras que va a ser depositario, y ahí lo subrayo, ¿no?, lo pongo entre comillas, de la labor de la elite, que es el áreas de la acción social, pero también es tan poco el protagonismo que tienen que ni siquiera nos quedan muchos de sus nombres en las actas, ¿no? Lo que se resalta siempre es la labor de la comisión directiva. La Sociedad de Obreras va a ser, sobre la base de un proyecto de Fray Pedro, una institución de acción social, pero que va a unir el sistema de escuelas domésticas europeo con un ideario religioso que va a tener como fin educar, cristianizar y moralizar a la mujer trabajadora. Con la concreción de estos fines se van a poner en juego los conceptos de caridad, beneficencia y acción social, que son como tres instancias que se ven a lo largo de todo el catolicismo social europeo, argentino y tucumano. Otro término, ¿no?, que se trabaja mucho en el texto de Zimmerman, va a ser el de beneficencia o filantropía, más relacionado a una valoración económica de la población, ¿no?, una concepción más liberal. Pero la acción social implicaba dar un paso cualitativo en la forma de enfrentar las problemáticas surgidas en torno a las consecuencias de la revolución industrial. Y este paso fue crucial en algunas asociaciones como esta, donde la propuesta tendía a establecer acciones vinculadas a la resolución de problemáticas sociales. En este caso, la situación de la mujer trabajadora. Caridad, entonces, y acción social fueron tendencias que incidieron, a veces de modo pendular en estas asociaciones, pero que terminan siendo proyectos que quedan prácticamente por la mitad, ¿no? Quedan a mitad de camino entre lo que puede ser una obra de beneficencia, muchas veces con subsidios, ¿verdad?, del Estado, en el caso tucumano, y una obra de acción social. Bueno, creo que eso es todo para tratar de sintetizar. No sé si estoy bien con el tiempo, estoy perdida con los tiempos, pero bueno, es un poco la síntesis de lo que quise, a ver si se puede graficar, ¿no?, como catolicismo social tucumano. Bueno, muchas gracias, Silvina. Estamos bien con el tiempo, así que es muy interesante tu exposición, ¿no? También para romper por ahí, en términos generales, con algún estereotipo que por ahí a nivel escolar, manuales de historia, etcétera, donde por ahí cuando se analiza el movimiento obrero, ¿no?, en el siglo XX, por ahí se piensa en las izquierdas, ¿sí?, y después se hace el salto hacia el peronismo, ¿no? Y bueno, y el movimiento obrero, digamos, se encuentra en forma pendular, digamos, entre las izquierdas y el peronismo, ¿no? Y después, bueno, pareciera que no hubo más nada, ¿no? Y en realidad, bueno, como vos contás, y seguramente también, me imagino, no sé si tan tempranamente, dentro de otras tradiciones también religiosas, además del catolicismo,
que también trataron de seducir, ganarse Sí. el apoyo del movimiento obrero. Sí, sí, pero como vos decís, es muy interesante ver este entretanto, porque también después, si uno lo ve en perspectiva, yo trabajé hasta época de peronismo, esta asociación, o sea, esta asociación pasa de 1899 hasta avanzada el peronismo. Entonces es muy interesante ver cómo también Perón toma esto de la doctrina social, ¿verdad? Y de alguna manera se va a disputar con la Iglesia este espacio, ¿no? Como en otro momento la élite liberal se disputa la educación, que había sido monopolio de la Iglesia, ahora también se disputan el ámbito de la acción social. Es muy interesante porque cada uno usa su herramienta, pero en el medio hay como un sujeto, en este caso el hombre trabajador o la mujer trabajadora, que queda ahí, siempre en búsqueda de respuestas, ¿no? Y de una mejor respuesta, pienso yo, a su situación. Pero bueno, las respuestas vienen de muchos lados, eso es lo que hay que tratar de ver, y la institución Iglesia también es una de las que da respuesta y que aparece como que esta etapa no pasó mucho, ¿no? Después del fracaso del proyecto político de los católicos militantes que recién vuelven, digamos, ¿no? Con la revista Criterio y los cursos de cultura católica, parece que en el medio el catolicismo pierde el terreno de la acción social, y yo creo que no es así, ¿no? Y hay muchos estudios que ahora, con una mirada también desde otros ámbitos que no son la Iglesia, yo pertenezco a la Iglesia, entonces hago un estudio, digamos, de investigación, pero también me siento miembro de la Iglesia, hago una crítica desde dentro también, y uno va viendo que hay cuestiones que son de la época, que no son propias de la Iglesia, o sea, que son esto que queda por la mitad, tiene que ver con que también la sociedad no termina de dar respuesta a los trabajadores. El sistema liberal, el sistema capitalista, no va a permitir tampoco otro tipo de respuestas, ¿no? Entonces, es complicado la puesta en práctica, por ejemplo, de la doctrina social a fondo. Se queda un poco a veces en esta lectura. Bien, Carolina. Sí, me llama la atención toda esta parte social de la Iglesia frente a la revolución industrial, porque comenzamos viendo que salió de ahí, ¿no? Todo este movimiento, estando la Iglesia tan en contra de todo lo que fue la revolución industrial, porque se habla de revolución industrial, pero estamos hablando de cambios radicales en la sociedad. Aparte de que empieza en Inglaterra y que después se va trasladando, digamos, al resto de Europa y después, bueno, a Latinoamérica, pero todos estos cambios ellos estaban totalmente opuestos, y sin embargo está surgiendo todo esto por ellos. Sí, yo creo que la crisis, que con las consecuencias de la revolución industrial, por un lado se van de las manos, ¿verdad? La situación del trabajador se va de las manos. Y por otro lado, esto de que existe el peligro, ¿no? Ante la revolución bolchevique, va a plantear, esto es un poco antes, ¿no? Pero la revolución bolchevique va a terminar como dar el golpe de gracia a que la Iglesia actúe, ¿no? Que los estados liberales también busquen respuesta, porque esto se le va, los trabajadores se le van de la mano, entonces de alguna manera tenían que poner coto. Me parece que dentro de eso es lo que yo a veces hablo de moralización o de orden, ¿no? Es como que hay que poner algunos principios para que esta sociedad capitalista funcione, pero no deje que las consecuencias tan graves que se están dando de la revolución se sigan sumando. Pero bueno, en la mitad hay muchos temas, por ejemplo, el tema del liberalismo. La Iglesia concretamente, ¿no? Da una encíclica a la Mirarigó para oponerse al sistema liberal. Y después uno dice, y en muchas situaciones uno ve que la Iglesia pareciera estar más del lado del liberalismo que del trabajador, ¿no? Bueno, y aparte de que por creo ahí que son... también tiene muchos exponentes que no son precisamente de Inglaterra, no nombraste a ninguno de Inglaterra. Sin embargo, en Londres, sobre todo, es una de las partes donde más se vivió todos estos cambios radicales, donde más lo sufrió la gente. Sin embargo, no hay nadie ahí. Está bien, Inglaterra no estaba tan católica por el momento, ¿no? Pero igual, no surgió tanto desde ahí, surgió en Francia, Italia.
Sí, hay algún otro representante, Manning, pero son menos, o tienen menos relevancia a la hora de la época, ¿no? Como de giro epocal. Me parece que ahí los alemanes marcan mucho más la impronta, los alemanes y los franceses. Y es muy interesante porque los franceses, muchos años después, van a volver a tomar el tema del obrero, ¿no? Con la experiencia de los curas obreros, incluso antes del concilio. Entonces, es interesante ver que también en ellos hay como una coherencia en la búsqueda de dar respuesta, tanto en los alemanes como en los franceses. Quizás en los ingleses no por esta misma mentalidad, yo creo que también hay una cuestión de mentalidad, ¿verdad? Habrá algunos críticos, pero me parece que es más difícil salirse de eso, mientras que los otros, incluso los alemanes que también son potencia dentro de la revolución industrial, porque también en la segunda etapa ellos son potencia, pero me parece que hay como más voces que se alzan frente a eso, ¿no? Quizás nos muestren también los giros propios de cada cultura, de cada país. ¿Y has encontrado, Silvina, alguna manifestación, digamos, de conflictos así violentos entre, digamos, la tradición, ¿sí? Anarquista, nombraste anarquistas, sindicalistas, socialistas, versus, digamos, los trabajadores católicos, o contra sindicatos católicos o actividades promovidas desde el catolicismo social? Me parece que se le fue la conexión. Se me cortó en el medio, a ver si entendí bien. Si encontré ejemplos de casos violentos de los anarquistas y los socialistas versus ¿quiénes? Versus los círculos obreros o actividades. ¿Has encontrado algo Sí, de eso? sí, hay disputas, sobre todo periodísticas, y hay algunos debates, incluso una vez que Grote vino a Tucumán, bueno, fue a Tucumán, todo como si estuviese allá en Olavarría, pero cuando vino a Tucumán hay una disputa en una especie de café literario que se arma, y que sí pero son todas disputas más bien verbales, periodísticas. En los ingenios todo esto se aplaca, creo que yo, por la fuerza, o sea, no se llega, me parece, a tanto. ¿Hay algunos conflictos violentos? Sí. De hecho, lo mandan en una de las huelgas en 1907 a Patroni, ¿no? De Buenos Aires lo mandan a Patroni para que venga a poner orden de parte del sindicato, pero no es que se enfrentan directamente con los católicos miembros de los círculos. No, más bien que no. Más bien que no. Y en ese caso, muchas veces los curas intentan mediar frente a los dueños de los ingenios para evitar que las huelgas pasen a mayores. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad y la élite tucumana de este momento es muy chica. Si ahora Tucumán nos conocemos todos, imagínense que en esa época era mucho, estaba como muy atravesada por las relaciones sociales. Hay una tesis doctoral muy buena de Claudia Herrera que habla de esto, ¿no? La vinculación entre el poder económico, los ingenios, los casamientos, las relaciones de casamiento y de parentesco, son tan fuertes que muchos de los curas de los que estamos hablando, como Pedro Zabaleta, forman parte de esa élite. Entonces, a mí me parece que en ese caso han mediado más a favor de los dueños de los ingenios. Y sí hubo huelgas, algunas más tremendas, la de 1924, otra, o sea, hay alguna serie de huelgas, pero no intervienen, o sea, son como paralelas a la cuestión de los círculos obreros. Ahí los círculos no intervienen. Y una vez se lo llamó solamente a Grote para que vaya a esto, a impedir, a romper huelgas, ¿no? El rompehuelgas. O sea, que actúan de rompehuelgas, no actúan tanto de intermediario. Por eso digo que el papel que se juega a veces es un papel que no alcanza quizá, por eso quizás muchas veces se los borra, ¿no? De la historia también. Yo creo que
es bueno hacer el análisis y traerlo, ¿verdad?, a la historia, pero también tenemos que seguir profundizando en hasta dónde fue este proceso de transformación, y creo que el proceso de transformación fue muy poco significativo. No hay que dejarlo de lado, pero no fue lo que quizás algunos mismos sacerdotes esperaban. El caso de Riv. El caso de Riv lo tratan en la década todavía del 30, 1930, cuando estaba en la Acción Católica, lo tratan de cura rojo. Y lo tiene que proteger su hermano de la congregación, que es Barrer, que en este momento es obispo. Lo tiene que proteger contra los ataques, porque, bueno, decían como que no era un cura con todas las de la ley, y que encima estaba a cargo de un colegio de la élite, en ese momento el colegio más famoso de hombres de la élite, que era el Colegio Sagrado Corazón. Entonces, bueno, tener ese personaje ahí era como algo que molestaba. O sea, que el que quiso dar un paso más, los han tratado bastante mal también. Gabriela. Muy interesante, Silvina. Coincido con Marcos en que nos mostras una dimensión, digamos, que estaba solapada, oculta, porque no la tenemos tan en cuenta. Me parece interesante, bueno, tengo muchas preguntas, vamos a ver si puedo sintetizarlas. Bueno, dejo las de orden conceptual, te las hago en otro momento, en otro lugar. ¿Qué queda de esto? ¿Qué márgenes de acción tiene toda esta cuestión de la acción social con la aparición del peronismo, por un lado? Y un detallecito, este cura Zabaleta es descendiente de Diego Zabaleta. Sí. Bien. Diego Villarruel de Zabaleta, algo así se llama, ¿verdad? No me acuerdo ahora. No, vos ves, está es de los Zabaleta y Méndez Huergo. Méndez Huergo. Ah, bueno, no sé, porque el Zabaleta que yo te digo es Diego Zabaleta, que es cura de la Catedral de Buenos Aires, de la Catedral creo, en la época de la Revolución. Es tucumano, sí, yo creo que es hermano de Clemente Zabaleta. Es de la familia, es de los mismos. Ah, es de los una mismos. línea que proviene de ahí, que se viene a Tucumán. Sí, es de esos Zabaleta, que son los Zabaletas dueños de Tafí del Valle en determinado momento, ¿no? De la rama tucumana. Son esos, sí. Además, Zabaleta, el papá de Julio y de Pedro, que son los que yo estudio, uno del clero secular y otro de los dominicos, se casa con la hermana de los famosos Méndez, Crisóstomo y Juan Manuel. O sea, Juan Manuel Méndez y Juan Crisóstomo Méndez, que son también muy benefactores de Santo Domingo y de San Francisco, son los tíos, junto con Alfredo Guzmán, de Pedro Zabaleta, con lo cual está muy vinculado por todos lados. Con el poder. Absolutamente, absolutamente. Por eso también parte de las obras que él puede hacer, sobre todo la Casa de la Mujer Obrera, de la cual estoy hablando en este lugar, porque ese lugar, la Casa de la Mujer Obrera, se transformó con el tiempo en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, el Santo Toribio. Y yo estoy hablando desde la casa que construyó Pedro Zabaleta en el año 37, para la mujer obrera, que funcionaba esa sociedad desde mucho tiempo antes, como digo, 1899, pero con la ayuda de Justo, del presidente, y de la élite tucumana, se construye esta casa que en un momento ha sido espectacular, ¿no? Enfrente al Colegio Santa Catalina, en la Rivadavia al 900. Así que estoy viviendo parte de la historia que en este lugar. Silvina, y justo que hablas, perdón, de estos espacios como, o sea, los círculos obreros como espacios de sociabilidad, digamos, sí. ¿Qué proyección tenían después para la promoción social de algunos, no digo de todos, de algunos de estas personas que participaban? Y luego bueno, ahí Gabriela preguntaba sobre el tema de, bueno, Padilla, los círculos y el tema del peronismo, pero sí, ¿en qué modo se vinculan los círculos
con el movimiento sindical de Tucumán, que luego será tan variado y tan fuerte, ¿no? O sea, después Fotia, Feia y todo eso bueno, Sí. que después es recordado incluso en los orígenes del ERP y de todos Sí. estos movimientos montoneros y todo esto. Sí. A ver, contesto primero que me había olvidado la pregunta de Gabriela con respecto al peronismo. Yo que estudié la continuidad de esta asociación durante el peronismo, vemos que el peronismo lo que plantea es o la sociedad, ¿no? O las congregaciones, en algunos casos las congregaciones religiosas, se suman a la acción del peronismo y de esa manera reciben subsidios o quedan desplazadas, ¿no? En este caso, la sociedad va a contar con el apoyo del peronismo a través de un amigo de Zabaleta. Zabaleta se acomoda con todo, como miembro de la élite no parecería que fuese cercano al peronismo, sin embargo, es amigo de un representante, un diputado peronista, con lo cual logra algún tema de subsidios de la escuela que tenía para las mujeres obreras en esta Casa de la Mujer Obrera. O sea que por ahí hay una continuidad en tanto y en cuanto se responda, ¿verdad?, a esta línea. En otro momento se busca también ayuda para lo que son las escuelas domésticas y ya ahí queda como fuera de la vinculación con Eva Perón. Sí se la nombra Eva Perón como todas las mujeres mujeres de los presidentes del país, presidenta honoraria, y se la invita cuando Eva Perón viene en el año 47 a Tucumán, pero no asiste. Entonces, porque venía por muy poco tiempo, se acercaron a entregarle un recordatorio, no sé qué. Pero la vinculación que hay con el peronismo de algunas sociedades es bastante débil, o sea, se tiene por cuestiones personales y por cuestiones de dinero, de subvención. Hay cartas y cosas, pero es muy poco la vinculación que hay, no es muy profunda. En este caso, en el caso de algunas congregaciones religiosas, es total, ¿no? Algunas hermanas, sobre todo las que tienen que ver con hospitales y bueno. Ahí te volvió la conexión. Bien. ¿Se escucha ahora lo que Ahora digo? sí, se entrecortó bastante, si querés retomar el punto que estabas hablando. Ay, perdón, sí, porque yo, la verdad, a mí no se me cortó nada, o sea, yo no me doy cuenta que se corta. Que lo que decía era que la institución que yo abordé, la Sociedad de Obreras, tuvo una relación con el peronismo a partir de la amistad personal de Zabaleta con un diputado peronista de la provincia, con Sí, Valdés. esa parte se escuchó. Lo que habías quedado en el tema de las religiosas que sí tuvieron relación con el peronismo. Exacto, que hubo muchas religiosas, sobre todo de hospital, que han sido llamadas las monjas peronistas o las enfermeras de Perón, que sí tenían una adhesión al peronismo, o sea que ha habido una adhesión total al peronismo. No fue el caso de esta asociación. Yo pienso que quizás no interesaba, no sé, se consideraron como esos subsidios sueltos, pero no hay una vinculación ideológica. En cambio, en el caso de algunas monjas, algunas congregaciones religiosas, ha sido total, ha sido una adhesión total. Y con respecto a la pregunta tuya, Guillermo, a ver si puedo corresponder, hay algunos referentes de la élite que estaban como miembros de la comisión directiva de los círculos obreros que no llegaron al tema del sindicalismo, por lo menos del sindicalismo de Fotia, ¿no?, y de las otras organizaciones, pero que sí adhirieron en la década del 30 y después en el primer peronismo tucumano a la acción social, ¿no? Primero, antes del peronismo, a través del Secretariado de la Acción Católica, y después se suman a los cuadros del primer peronismo, incluso de la etapa, ¿no?, del golpe del 43. O sea que sí hay alguna conexión, pero con algunos personajes concretos de la comisión directiva. Lo que no se ve
lo que no pude ver ni en los hombres ni en las mujeres, digamos, no de la comisión, sino del pueblo, ¿no? De los trabajadores, cuál ha sido su continuidad, o sea, qué ha pasado después. En algunos casos de mujeres, sí, por testimonio supe que se convirtieron en mujeres profesionales, en maestras, que han podido como superar un poquito la cuestión de su situación laboral, que habían sido empleadas domésticas, pero que fueron formadas profesionalmente para una cantidad de seguimiento que hice fueron maestras. En los hombres no se ve tanto, ¿no? Hay algunos hombres que no pertenecen a la comisión directiva, que parecen ser de clase media, que han tenido un oficio o que tienen un comercio, pero no sé después qué ha pasado con ellos. O sea, de la gente común poco hay escrito, hay que seguirlo mucho más o por testimonios orales o por la búsqueda de algunas fuentes que de pronto se encuentran. En caso, los miembros de la comisión directiva de una y de otra, de la femenina y del masculino, hay fuentes realmente en todos lados, en el convento de los dominicos, en el convento, en el archivo del arzobispado. En la caja, hay una caja que me buscaron hace muchos años en la sede central de los círculos obreros, una caja que me armaron, que se llamó Tucumán, y que ahí pude tener acceso a un montón de cartas de toda la élite, inclusive de, mencioné recién, de Ernesto Padilla, que es muy significativo porque siempre se afirmó que Ernesto Padilla tuvo obviamente una vinculación con la iglesia, pero nunca tuvo una militancia, nunca perteneció a ninguna asociación. Y yo demostré que sí, que está como presidente honorario de los Círculos Obreros de Tucumán por la vinculación que tenía con Zabaleta. Los Padilla y los Zabaleta eran amigos. Y de hecho Julio Zabaleta casa a uno de los hermanos, a José Padilla, hermano de Ernesto. O sea que el tema de la sociabilidad está absolutamente garantizada, sobre todo en la élite, ¿no? Que se ve porque hay más testimonios, hay más fuentes. Supongo que también Escúchame, y en cambio una sociabilidad de clase media se daría mucho más en estas, qué sé yo, la asociación española, la asociación italiana, la sirio-libanesa. Sí, exacto. Exacto. Ahí es muy probable que haya más mezcla, ¿sí? Más mezcla de clases, porque también está el que llega, que no llega con mucho dinero, pero que el que tiene lo ayuda, ¿no? Eso es algo típico de ha pasado con mis abuelos, o sea, eso ha pasado con todos los inmigrantes, los que tenemos parientes inmigrantes, que el que tenía más ayudaba al que no tenía. En cambio, en estas asociaciones, sobre todo las pertenecientes a la iglesia, muchas de ellas cofradías que vienen con una estructura colonial, se dan claramente, así como el sistema de castas, se da claramente la diferenciación de grupos sociales, ¿no? Y quién puede hacer determinadas funciones y quiénes no. Entonces, eso está muy claro. En estas asociaciones trabajadoras, uno espera que la división no sea tan, pero sí existe también. A mí me pasó de encontrar montones de fuentes y de incluso fotos y relatos en los periódicos de la élite y nada de algunos apellidos que intenté buscar, ¿no? Una continuidad y nunca supe la trayectoria de esas personas. No la pude encontrar. Gracias, Silvina. Jimena, ¿querías hacer una pregunta? No. Seguramente, Silvina, me imagino que, bueno, se puede encontrar una continuidad, digamos, entre esta actividad política de los círculos obreros, ¿no? Y toda esta propuesta del catolicismo social, también con lo que van a ser las ligas agrarias, ¿no? En la década de 60, 70. ¿La tenemos a Silvina? Se quedó sin luz. Se me cortó la luz. Como si fuese poco, además de cortarse tu audio que no te escuché, se me cortó la luz en el instituto. Se cortó la luz, no sé, pero yo estoy conectada por el celular.
Te ¿Me vemos. podés repetir, Marcos, la pregunta? No, que seguramente digo, podemos encontrar una conexión también directa con lo que van a ser después las futuras ligas agrarias, ¿no? Esta primera actividad, digamos, de carácter más moderado, pero bueno, con tinte reformista, innovadores para la época, Sí. y bueno, y más tarde su carácter más radicalizado, ¿no? Las ligas agrarias. ¿Qué conexión podemos hacer ahí? Mira, yo eso lo pude ver más bien en el NEA. El tema de las ligas agrarias no encontré tanto acá, por lo menos tanto en el archivo del arzobispado, como ligadas a la iglesia, y sí un accionar mucho más fuerte, y sobre todo preconciliar y posconciliar en el NEA, en la zona de Formosa, Chaco, Santa Fe, el norte santafesino. Ahí sí pude observarlo porque estoy trabajando con una congregación que ha estado en esa zona, y bueno, he tratado un poco de indagar en el pasado, y sí hubo un compromiso absoluto. Muchos después radicalizados, ¿no? Digamos, dejaron la iglesia y asumieron la lucha armada, incluso de la década de los 60 y 70, pero hubo más conexión, si se quiere, con la obra de la iglesia y la política. Acá no la vi, en Tucumán no lo vi, Acá la mayoría de los intentos han ido por otro lado, no por parte de estas instituciones. No. Estas asociaciones parecen, o sea, que hubo individualidades que se han comprometido quizás con como decía Guillermo, ¿no? Con algún tipo de sindicato, pero nada más. ¿Hay más preguntas para hacerla Silvina? Sí, buenas noches. Mi nombre es Catalina. Yo quería preguntar, en realidad me interesa también, más allá de todos estos temas, ¿qué te llevó y cuántos años hace que estudias esto? O sea, porque realmente la escuchaba a Gabriela y ahora te escucho a vos y digo, wow, ¿qué te lleva a estudiar esto y cuánto tiempo? Porque para saber tanto calculo, obvio que no es de un día para otro, pero debe ser... ¿Cuánto tiempo te llevó? A ver, Zabaleta me lleva más de 20 años. Yo a Zabaleta lo conozco y la Sociedad de Obreras me cayó una vez un libro en el archivo de los dominicos hace más de 20 años. Yo creo que fue antes de tener a mi primera hija, que ya va a tener 22, así que 23 años que en el archivo dominicano me cayó un libro de actas que se llamaba Sociedad de Obreras del Santísimo. Y yo dije, 1899, Obreras, a ver qué es esto. Y ahí empezó mi conexión con la Sociedad de Obreras y con Zabaleta. Y con Zabaleta me pasaron cosas también tremendas, porque se me caían papelitos del archivo que decía, hoy a las 5 de la mañana murió Pedro Zabaleta, y viste, el coche fúnebre, no sé qué, reunión comunitaria. Entonces dije, bueno, voy a investigar esto. Y empecé con eso, y después seguí con los círculos obreros, y después con todo el asociacionismo de Tucumán, o sea, como la sociabilidad femenina. Terminó siendo una tesis de doctorado que tuve que achicarla, porque no había cómo, o sea, solamente la tesis terminó siendo de la Sociedad de Obreras, 400 y pico de páginas, no sé cuánto, la Sociedad de Obreras solo, pero en realidad mi tema era mucho más amplio. Lo que pasa es que cuando empezás a ver una asociación, que no es solamente una asociación religiosa, ¿no? Sino que es una expresión de una época, que se vincula con una élite, que se vincula con una cultura, con una política, con la cuestión azucarera, o sea, es como que me excedía tanto que terminé agarrando esta asociación. Yo pensaba que era una microhistoria, después me corrigieron, me dijeron, no, es un estudio de caso enorme, y terminé a partir de la asociación estudiando el Tucumán cultural, el cine, la tele, o sea, todo a partir de esta sociedad, de 1899 hasta 1952, que es el año en que muere Pedro Zabaleta. O sea, que atraviesa muchos años, muchos espacios, pero que bueno, no sabía cómo sintetizar después de tantos años el catolicismo social en un solo tomo. Eso seguí después investigando como hobby, ¿no? Para mí es un hobby. Pero bueno, ahora me fui al siglo XX, ahora estoy con otra temática que nada que ver, que es una congregación femenina
concreta, una congregación de mujeres de siglo XX, que estoy trabajando la repercusión del Vaticano II en ellas, o sea, el antes y el después. Nada que ver con esto, pero bueno, el tema de la mujer me gusta mucho, así que también eso, porque uno va viendo como distintos espacios, ¿verdad? Y vas eligiendo. La cuestión económica fue muy importante para la cuestión social, estudiar todo el tema del agro tucumano, las huelgas azucareras, pero después dije, esto no es lo mío. Y fui por el lado femenino, y después fui por el lado de la cultura, por el lado de la educación. Entonces, bueno. ¿No? Ay, yo fui a ese colegio, yo fui hija, bueno, ya ahora muchas se me murieron, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, hace 20 y pico años empecé con las entrevistas y todavía vivía la primer directora de esta institución, de la Escuela de la Mujer Obrera, que conocía Zabaleta. O sea, yo conocía muchas personas que me contaron cómo era Zabaleta, ¿no? Que lo conocieron porque murió en el 52 y yo las entrevisté en el 90 y pico. Pero bueno, ya ahora se me van muriendo los referentes y yo trato de ser la que devuelvo esa voz a los que vienen. Entonces los que vienen a esta institución empiezan a conocer la historia desde la pintura de esta casa, desde cómo han comprado las arañas, ¿no? Los pisos de mármol. También fue una época como muy, muy gloriosa de la élite, que ha puesto mucho dinero en estas instituciones también, ¿no? Quedaron como restos porque ya no se conserva tanto, pero hay muchas cosas que son valiosas en cuanto a la estética incluso de una época, ¿no? Que ya se fue, pero que pasó por acá. Bueno, muy bien. ¿Alguna última pregunta que quieran hacerle a Silvina? Y ya vamos terminando. Ahí cuando hablaba sobre alcoholismo, ¿no? Hacía referencia a prácticas que tienen que ver con el higienismo, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Digamos que el discurso higienista atraviesa todo, ¿no? Atraviesa la educación, obviamente, y atraviesa lo social, y también entra en estas instituciones, ¿no? Va a ser muy importante, sobre todo a partir en Tucumán de la epidemia del cólera. El cólera ha sido terrible, ha creado congregaciones, ha creado un movimiento, digamos, de beneficencia muy importante, porque, bueno, había que cuidar la orfandad de muchos niños. La epidemia que llega con el tren también, el mismo tren que dinamiza la economía trae el cólera. Entonces, frente al cólera hay un discurso tremendo, y ahí el cuidado, ¿verdad? Que afecta a todo el NOA, ¿no? También el discurso higienista no apunta solamente al tema de los vicios, que sí son un tema en el NOA, ¿no? La vagancia, por eso la ley de conchavos, el alcoholismo, el juego, y también el tema de la enfermedad. Y la enfermedad que con el hacinamiento, con el tema de la falta de cloacas, de agua potable, etcétera, se agudizó en todo el norte. Jujuy, Salta y Tucumán son como un tema para estudiar y para comparar también en esta época, ¿no? Porque hay muchos avances, hay avances incluso de los gobernadores de esta época en cuanto al uso del agua, por ejemplo, el agua potable, pero frente a eso después uno ve que no todo el mundo se beneficia de esos avances, ¿no? Cuesta mucho el caminar hacia el tema del higienismo, pero también es cierto que hay que verle el lado negativo al higienismo. Es una práctica que tiene como, ¿no? Como una doble perspectiva, una que puede ser positiva, que es el evitar la enfermedad, y otra que es totalmente marcar diferencias, ¿no? Subrayar lo negativo de un grupo social, modificar conductas que a veces la misma gente no consideraba que eran conductas para ser modificadas, porque el tema del tiempo o del trabajo tenían otra lógica, y que se terminan cambiando por bueno, toda la industrialización trajo eso también, ¿no? El tema del ocio, bueno, son
Pero sí, el tema del Sí, kirchnerismo Silvina, sí. una cosa que me parece importante antes que termines es el tema de cómo tu investigación y las personas que trabajan estos periodos y estas instituciones permiten también en Argentina darle un nombre, recuperar la identidad de instituciones que físicamente incluso vemos en nuestras ciudades a diario, pero que desconocemos qué son, ¿no? Pasamos frente a un colegio, pasamos frente a un hospital, pero no conocemos su historia, ¿no? Y digamos, la investigación que hace gente como vos devuelve, como vos bien decías, la voz a esas personas y también a esas instituciones y la identidad a esas ciudades también, ¿no? Entonces, es un asunto que me parece importante. Además, creo que para el historiador, también a nivel afectivo, ¿no? Cuenta cuando, a mí me pasó que quizás una de las cosas más lindas fue el hecho de que una institución educativa que lleva el nombre de Pedro Zabaleta, que era la escuela que funcionaba acá, una escuela primaria, que también está en pleno Barrio Norte, pero nadie la conoce, y que se dedica a la educación primaria de muchas hijas de trabajadoras domésticas, me pidan la historia a los 50 años de la muerte de Zabaleta. Me pidieron que por favor, porque yo no tenía ni idea quién era Pedro Zabaleta. Terminaron haciendo murales en las paredes, hicimos una exposición fotográfica, o sea que también el tema del servicio social que puede hacer un historiador de recuperar la memoria y la identidad de un lugar para mí es lo más lindo, es maravilloso, ¿no? Bueno, vamos cerrando, nos quedaríamos hasta la medianoche. Ayer también cerramos... Me van a echar de acá. Ayer cerramos 10:15. Le queríamos llevar a la propuesta a Guillermo la semana que viene de hacer otra jornada de historia, pero no sé si va a tener ganas, Guillermo, pobre. No. Fue cortita la respuesta. Así que bueno, le agradecemos un montón a los tres, Guillermo, Silvina, Gabriela, por habernos acompañado. Un gusto. Y la verdad que fue un placer y realmente nos renueva, nos actualiza. Un gusto, cuando quieran, volvemos a compartir. Bueno, los vamos a tener, ya los tenemos como contacto, así que no se van a librar de nosotros tan fácilmente. Quiero destacar también... no hay problema. Quiero destacar también la participación de las alumnas y alumnos, especialmente los de primer año son los que más se la bancaron. Lo cual es mucho más meritorio porque tienen mucho menos herramientas teóricas. Hay muchos de estos contenidos que ellos apenas han empezado a ver. Algo de historia medieval, están recién, ¿sí? Salieron de Lucy hace poquito tiempo atrás, de prehistoria, así que con mucha paciencia, interés, y eso, bueno, también es mérito de ellos, y bueno, de ustedes los expositores que lograron mantenerlo ahí cautivo, porque si no se hubieran ido. Así que muchísimas gracias de nuevo. Somos 22 participantes para las 22 horas, así que bueno, toda una coincidencia feliz, digamos. A jugarle la quiniela. El día de mañana, Guillermo hoy me había pasado también una invitación, que se las leo por las dudas, que va a ser una actividad donde va a disertar el doctor Juan Pro, una conferencia con el tema Realidades y Utopías en la construcción del Estado Nacional, una visión transatlántica. Yo ahora les comparto el flyer, ahí se pueden inscribir y pueden participar a través del Meet. No sé, Guillermo, si esta actividad va a quedar en YouTube. La verdad es que no lo sé porque es una actividad que organizamos aquí desde la Cátedra de Historia de España, pero a través del CONICET, así que a través de la unidad ejecutora del CONICET aquí en Salta,
y de ciencias sociales y humanidades, y así que no lo sé. O sea, normalmente se graban, pero no sé si se cuelgan, porque también ahí corre el tema de la autorización del mismo expositor, así que no te sabría decir. El día viernes tenemos también, para el que esté interesado en la historia medieval, a las 3 de la tarde va a defender su tesis de licenciatura Tomás Vado Michel, que le he dirigido yo. Ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de York, en Inglaterra, y él trabaja sobre la carrera de un obispo inglés en el siglo XV, antes de la Guerra de las Rosas. Y así que bueno, si lo quieren escuchar, el viernes a las 3 de la tarde va a exponer, les puedo enviar después. Ese sí va a estar por YouTube, así que bueno, nada más. Perfecto. Bueno, podemos cerrar con un aplauso. Abrimos los micrófonos. A ver, nos estamos viendo. Muchas gracias. Me cierran acá, por eso perdonen. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, besos. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes.